Marco se ajustó la corbata. El aroma a café recién hecho se mezclaba con la tensión matutina. 6:30 a.m. La puntualidad era su lema, y hoy, con una reunión crucial en el centro, a 30 kilómetros, cualquier retraso era impensable. Su maletín de cuero reposaba sobre la mesa y se dirigió a la enorme puerta de roble. Pero al girar el pomo, la rutina se rompió. Zeus, su imponente pastor alemán de 3 años, que normalmente se limitaba a menear la cola perezosamente, era diferente. Completamente diferente. No solo estorbaba, era un muro de músculos y pelo. Zeus gruñó. No fue un gruñido juguetón, sino un sonido profundo y gutural que hizo que Marco se detuviera a medio paso. «Vamos, chico, quítate del medio», dijo Marco, intentando esquivarlo. Pero Zeus reaccionó con una ferocidad que nunca antes había mostrado. El perro empujó a Marco hacia atrás con el hocico, usando su peso para bloquear físicamente la salida. Los ojos de Zeus, normalmente llenos de lealtad y afecto, ahora reflejaban una angustia repentina e inexplicable. Marco sentía que la frustración crecía, el tiempo se agotaba y cada minuto de retraso era un paso hacia el fracaso. Probó la correa, intentó órdenes, intentó sobornar con golosinas. Nada. El perro persistió, cada músculo tenso, cada respiración agitada, como si defendiera su hogar de un peligro invisible e inminente. El conflicto se intensificó. Marco necesitaba irse, pero Zeus era inflexible. No era terquedad, era pura desesperación. ¿Qué sabía el perro? Que Marco desconocía. Esa pregunta flotaba en el gélido aire de la mañana, mientras la lucha silenciosa y desesperada entre el hombre y el animal sellaba un destino. Marco finalmente cedió, exhausto, solo para escuchar, minutos después, el lejano sonido de sirenas acercándose a su ruta habitual. Marco miró su reloj. Eran las 6:45 a.m. 15 minutos de retraso ya eran un peso insoportable para su mente metódica. Necesitaba estar en la autopista en 10 minutos para evitar el tráfico pico que empezaba puntualmente a las 7. La reunión era con inversores exigentes y cualquier señal de desorganización o impuntualidad podría costarle el negocio de su vida. Su frustración se apoderó de él, transformándose en ira dirigida al único obstáculo visible: Zeus. El perro, sin embargo, parecía ajeno a la furia de su dueño, actuando con una determinación fría y aterradora. Marco intentó el método de la autoridad, con la voz cada vez más grave, más imperiosa. «Zeus, siéntate, ahora», señalando ordenó la alfombra. El pastor alemán ni siquiera se inmutó. En cambio, dio medio paso adelante, bloqueando aún más la puerta, y emitió otro gruñido bajo, erizándose ligeramente el pelo del cuello. Era un sonido que Marco solo había oído cuando un extraño intentaba entrar sin permiso en la propiedad. Era una alerta máxima, una señal de peligro extremo. Marco intentó ignorarlo, abriéndose paso a la fuerza. Puso la mano sobre el ancho hombro del perro, presionando. Zeus gruñó más fuerte, un sonido que resonó por el silencioso pasillo, y giró su enorme cuerpo, empujando a Marco hacia atrás con tal fuerza que lo hizo tambalearse. Fue un acto de insubordinación física, algo inaudito en la relación extremadamente obediente que compartían. Marco se frotó el brazo, sintiendo el calor subirle a la cara. «¿Qué te pasa? Vas a hacer que lo pierda todo», susurró, con la voz cargada de desesperación. Intentó la estrategia de distracción, tirando las llaves del coche con la esperanza de que el perro las persiguiera. Las llaves tintinearon sobre la madera pulida, pero Zeus mantuvo la vista fija en Marco, no en el objeto arrojado. Su atención estaba completamente centrada en mantener a Marco dentro de la casa. La incomprensión del vínculo era dolorosa. Marco y Zeus tenían una conexión telepática, una armonía que les permitía comprender el estado mental del otro con una simple mirada. Pero en ese momento, Marco solo percibía terquedad
y furia, mientras que Zeus parecía percibir una muerte inminente. El perro empezó a gemir suavemente, una súplica mezclada con un gruñido defensivo. Sus patas arañaron el suelo de madera, una danza ansiosa y desesperada. Marco comprendió que la motivación de Zeus no era la malicia, era el miedo. Un miedo tan visceral y profundo que superaba años de entrenamiento y obediencia. Marco se sentía prisionero, no de su perro, sino de una premonición que no podía ver, pero que el animal sentía con todas sus fuerzas. Tomó el móvil y llamó a su asistente, intentando reprogramar la reunión, con la voz temblorosa de frustración y agotamiento. Explicó una vaga emergencia, sin mencionar al guardián de 4 patas que le impedía salir. Al colgar, sintiendo que el fracaso del día lo aplastaba, miró a Zeus, quien finalmente se relajó un poco, dejando escapar un profundo suspiro, pero aún bloqueando la puerta. La batalla por el perro estaba ganada, y Marco, resignado al fracaso profesional, empezó a sentir un escalofrío. ¿Por qué tanta insistencia? Se apartó de la puerta y caminó lentamente hacia el sofá. Zeus lo siguió con cautela, sin abandonar su postura de guardia, pero permitiendo que Marco se sentara. El silencio en la casa era denso, roto solo por la respiración agitada de ambos. Marco estaba a punto de estallar de furia, cuestionando la lealtad del perro y la cordura de esa mañana, cuando un sonido distinto, lejano, pero inconfundible, interrumpió el aire. Sirenas. No una, sino muchas. El sonido aumentó rápidamente, proveniente de la dirección exacta de la carretera que debería haber tomado hacía 10 minutos. El sonido de las sirenas rompió la quietud de la mañana, interrumpiendo el tenso momento entre Marco y Zeus. Era un coro de emergencia, una sinfonía estridente de ambulancias y patrullas, y la dirección de donde provenían no dejaba lugar a dudas. Era la carretera BR-101, la única ruta lógica al centro de la ciudad a esa hora. Marco se levantó del sofá, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió hacia la ventana delantera, ignorando momentáneamente la presencia vigilante de Zeus, quien lo seguía de cerca, con el cuerpo aún tenso. A través de la ventana vio destellos de luz roja y azul reflejándose en los árboles y casas distantes. Era una clara señal de un incidente grave, mucho más que un simple pinchazo o una parada de tráfico rutinaria. Mientras Marco observaba, perplejo, su celular vibró violentamente con una notificación de noticias de última hora. Desbloqueó la pantalla con el corazón ya acelerado. El titular brillaba en negrita: accidente múltiple y catastrófico en la BR-101, choque múltiple con más de 20 vehículos cerca del Kilómetro 45. Marco tragó saliva con dificultad. Kilómetro 45. Ese era el punto exacto donde la carretera se estrechaba, el punto que debía cruzar antes de las 7:00 am, antes de que el flujo de vehículos se volviera intransitable. Si hubiera salido a la hora prevista, las 6:30 am, considerando la velocidad y la distancia, habría llegado exactamente a ese tramo de la carretera alrededor de las 6:50 am, justo cuando las noticias indicaban el inicio del choque en cadena. Marco respiraba con dificultad. Podía oler el metal quemado y oír los cristales al romperse, incluso a kilómetros de distancia. Releyó las noticias, buscando detalles. El accidente lo había provocado un camión que perdió el control debido a la niebla y la carretera mojada. El impacto inicial fue devastador, y los coches que lo seguían, incluidos los de personas que, como él, se esforzaban por ser puntuales por la mañana, no tuvieron oportunidad de frenar. El pánico de Marco se convirtió en una conmoción paralizante. Dejó caer su celular, que se deslizó por la alfombra. Si Zeus no lo hubiera detenido, si hubiera logrado apartar al perro, no estaría allí de pie en su sala. Estaría atrapado en ese infierno de metal retorcido.
La comprensión lo asimiló lentamente, como un peso de plomo en el estómago. Lo que parecía un acto de terquedad canina, una frustrante batalla matutina, era en realidad una advertencia, un escudo físico contra la fatalidad. Marco se giró lentamente para encarar a Zeus. El perro se había sentado. El gruñido había desaparecido, reemplazado por una mirada de cansancio y alivio contenido. Sus ojos parecían decir: «Te lo advertí, intenté salvarte». El contraste entre la furia que había sentido momentos antes y la abrumadora gratitud que sentía ahora era casi insoportable. Extendió la mano vacilante y tocó la cabeza de Zeus. El pelaje estaba ligeramente húmedo de sudor, prueba del esfuerzo y la tensión que había soportado el perro. Marco sintió el calor del cuerpo del animal, un calor que era prueba tangible de su propia existencia. Se había burlado del miedo del perro, había intentado apartarlo a la fuerza, y Zeus, con la inexplicable clarividencia de los animales, se había arriesgado a la desaprobación y la ira de su amado dueño para garantizar su seguridad. Se arrodilló en el frío suelo y abrazó a Zeus con fuerza. Las sirenas seguían aullando, un recordatorio constante del destino frustrado. Marco no lloró por el encuentro perdido ni por el día arruinado. Lloró por la vida que casi se le escapaba y por la inteligencia y la profunda lealtad de su silencioso guardián. Ese momento no se trataba solo de un perro que impedía que su dueño se fuera. Se trataba de una barrera invisible erigida por el amor instintivo contra la muerte misma. El silencio finalmente regresó a la casa, pero el zumbido de las sirenas, aunque atenuado, persistía en la mente de Marco. Se levantó, aún procesando el milagro. Fue a la cocina y sacó el mapa de carreteras que guardaba en un viejo cajón. Aunque se sabía la ruta de memoria, necesitaba visualizar, trazar el camino que lo habría llevado directamente al caos. Marco extendió el mapa sobre la mesa de centro y trazó la línea con el dedo. Salida de la Rúa das Acacias, acceso directo a la BR 101 Sur. Evitaría la obra y luego entraría en la empinada bajada que conducía al paso elevado del kilómetro 45. El dedo de Marco se detuvo exactamente en el punto de la tragedia, donde las noticias indicaban la mayor concentración de víctimas. La niebla era un factor constante en ese tramo, pero hoy sentía algo más denso flotaba en el aire. ¿Qué había percibido Zeus exactamente? Marco comenzó a rebuscar en su memoria, repasando cada acción y reacción del perro. No había habido un solo ladrido de advertencia dirigido a nada fuera de la casa. No había olor a fuego, gas, ni intrusos. El miedo de Zeus era interno, centrado únicamente en Marco y en el acto de cruzar esa puerta. Era como si el perro hubiera accedido a una línea temporal alternativa, una vívida premonición de su dueño dentro de un vehículo destrozado. Esto planteaba profundas preguntas sobre la capacidad intuitiva de los animales. Durante generaciones hemos oído historias sobre el sexto sentido canino, sobre perros que percibían enfermedades, terremotos o el regreso de sus dueños a largas distancias. Pero una intervención tan directa, física y desesperada contra un evento futuro y caótico parecía trascender la simple intuición. Era casi una comunicación psíquica de peligro. Marco se sentó, apoyando la cabeza entre las manos, intentando comprender la física de la situación. ¿Podría el cambio en la presión atmosférica, el olor a ozono o quizás una microvibración en el suelo, señales que el olfato y el oído ultrasensibles de Zeus captaron, haber alertado al perro del desastre inminente? Quizás el camión descontrolado emitía un ruido de motor inusual, inaudible para los humanos, pero perceptible para el perro, indicando la inminente falla mecánica en la carretera. Aún así, la precisión de la advertencia, que Marcos solo percibió al intentar salir de casa justo en el momento necesario para evitar la colisión, fue asombrosa. Miró a Zeus,
que yacía a sus pies, finalmente relajado, con la respiración lenta y regular. El perro parecía haber agotado toda su energía luchando por la vida de su dueño. Marco sintió una oleada de amor y respeto que trascendía la simple posesión de una mascota. Zeus no era solo un perro, era un protector, un ángel guardián peludo. Ese choque no solo habría destruido su auto y posiblemente su vida, sino que habría causado un trauma irreversible a sus seres queridos y a su carrera. El alivio fue inmenso, pero vino mezclado con una fría conmoción. Comprendió la fragilidad de la existencia, cómo una pequeña desviación de la rutina, impuesta por un animal cariñoso, podía reescribir todo su futuro. Marco se tocó el pecho, sintiendo el fuerte pulso de su corazón. Ese era el ritmo de la vida, un ritmo casi silenciado por la autopista. Decidió que necesitaba hacer algo más que agradecer a Zeus. Necesitaba comprender y honrar esa conexión. Encendió la televisión buscando más información. Las imágenes aéreas del accidente mostraban la devastación. Metal aplastado, cristales esparcidos, equipos de rescate trabajando a través de la niebla. Marco vio en tiempo real el destino que Zeus le había ahorrado. Cerró los ojos, la escena se grabó en su mente, la puerta de roble bloqueada, el gruñido desesperado, el sonido de la vida venciendo a la muerte, impulsado por una necesidad mórbida y la urgencia de procesar la magnitud de lo sucedido. Marco decidió que no podía quedarse en casa viendo las noticias. Necesitaba ver la ruta, aunque fuera de lejos, para consolidar la realidad de la intervención de Zeus. Se puso un abrigo y cogió las llaves, pero esta vez no hubo resistencia. Zeus levantó la cabeza, lo miró con cierta preocupación, pero no cerró la puerta. Era como si, tras haber cumplido su misión de mantenerlo fuera de la ventana temporal fatal, el peligro inmediato hubiera pasado. Marco se aseguró de que el perro estuviera a salvo y se marchó, tomando una ruta completamente diferente, por carreteras secundarias, para acercarse al lugar del accidente sin interferir con el trabajo de los equipos de rescate. Al acercarse, el olor se hizo inconfundible, humo, combustible y algo más denso, el olor a tragedia. Detuvo el coche en un punto elevado, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia desde donde podía observar la escena. La carretera estaba completamente bloqueada. Decenas de vehículos retorcidos parecían montones de chatarra. Autos, grúas y ambulancias abarrotaban la escena. Vio rostros cubiertos de hollín, expresiones de conmoción y dolor, y el constante movimiento de camillas. Marco cerró los ojos, imaginándose allí su pequeña camioneta gris, ahora solo un trozo de metal irreconocible, y él, tal vez, una estadística. La vista fue sobrecogedora y confirmó brutalmente que no solo llegaba tarde a una reunión, se había salvado de la aniquilación. Mientras observaba el caos, notó a un grupo de personas en estado de shock, sentadas al borde de la carretera, recibiendo atención médica. Una mujer lloraba desconsoladamente, abrazada a un paramédico. Marco sintió una extraña conexión con esas víctimas. Estaban en el lugar que le correspondía. Salió del auto y caminó hasta el borde de la zona acordonada, sintiendo la necesidad de ser testigo, de absorber la gravedad de la situación para que el acto de Zeus nunca fuera olvidado. No dijo nada, solo observó el horror silencioso. Ese momento sirvió como un poderoso catalizador para un cambio en su perspectiva de la vida. La reunión de inversores, que a las 6:30 a.m. le había parecido lo más importante del mundo, ahora le parecía fútil y insignificante. El tiempo que temía perder era ahora un regalo. Permaneció allí casi 1 hora, inmerso en la solemnidad del momento. Al volver a casa, el sol ya estaba alto y la rutina del barrio había vuelto a la normalidad. Marco abrió la puerta y encontró a Zeus en la sala. Al verlo, el perro soltó un ladrido breve y alegre, corriendo hacia él. Esta vez, el abrazo fue diferente.
No fue un abrazo de alivio momentáneo, sino de profunda gratitud y reverencia. Marco hundió la cara en el pelaje de Zeus, sintiendo el pulso de la vida. «Me salvaste, muchacho, me salvaste», susurró. Comprendió que ese día no terminaría con la pérdida de un contrato, sino con la redefinición de sus valores. Canceló todas sus citas y pasó el resto del día junto a Zeus, ofreciéndole golosinas y llevándolo a dar largos paseos por el jardín. La conexión entre ambos había alcanzado un nivel que trascendía la amistad. Era un pacto de por vida. Marco nunca volvería a ver a Zeus simplemente como una mascota, sino como el guardián de su alma y la prueba viviente de que la lealtad y el instinto animal pueden, en momentos cruciales, ser la manifestación más pura del amor y la protección divinos. Ese día, Marco aprendió que la vida no se mide por el éxito profesional, sino por los momentos en que nos libramos de lo peor, a menudo por fuerzas que ni siquiera podemos comprender. Marco no consiguió la reunión y el contrato se perdió temporalmente ante la competencia, pero nunca sintió menos dolor de cabeza ni más paz. Llamó a su jefe y por primera vez le contó toda la verdad, sin adornos. La historia era tan increíble como innegable, y el hecho de que Marco estuviera vivo para contarla hablaba por sí solo. Su enfoque pasó de los objetivos corporativos a celebrar la existencia. Empezó a dedicar más tiempo a Zeus, tratando cada día como una segunda oportunidad, una ventaja inesperada. El vínculo entre ambos se volvió legendario en el barrio, y Marco empezó a escuchar con mayor atención cualquier cambio en el comportamiento de su perro, sin dudar nunca más del poder de su intuición. La puerta principal de roble, que antes había sido solo un pasadizo, se convirtió en un símbolo de la frontera entre el destino y la salvación. Pasaron los años. Marco dejó su ajetreada carrera y abrió un pequeño negocio local que le permitía pasar más tiempo en casa. Zeus, ya un perro viejo y sabio, dormía a sus pies. Cada mañana, antes de salir a cualquier cita, Marco se agachaba y acariciaba la cabeza de Zeus. El perro respondía con una mirada serena y un lento meneo de cola. Esa mirada era la silenciosa confirmación de que el camino era seguro. La vida de Marco se convirtió en un testimonio viviente de la inteligencia y el amor incondicional de los animales, un recordatorio constante de que el mayor tesoro que poseemos es el aire que respiramos, y que a veces el mayor héroe es quien nos impide avanzar. ¿Qué harías si tu mascota te impidiera salir de casa? ¿Harías caso a ese instinto? Historias como la de Marco y Zeus nos recuerdan que la conexión entre humanos y animales trasciende la lógica. Quiero saber, ¿alguna vez has experimentado un momento de sexto sentido con tu mascota? Deja tu conmovedor comentario abajo y comparte este video con quienes necesiten pruebas de que la lealtad canina puede salvar vidas. No olvides suscribirte al canal para más historias conmovedoras de conexión y misterio. Haz clic en la campanita para no perderte el próximo video.